efectivamente la crítica de los rockeros puristas, digamos, se dice que entonces el rock se descafeinó, es decir, dejó de ser el contestatario y rebelde y ya se encontró en una cuestión comercial. Es realidad, pero también esa realidad dio a que después en los 90s se hicieran, ya no se viera el rock como otra cosa negativa, sino que hasta incluso de mala manera como un negocio, pues, comercial. Pero eso también ayudó a que pues muchas bandas con gran calidad pudieran darles espacios como en estos concursos de los que hablan. Entonces ya disqueras, radiodifusoras, incluso hasta canales de televisión, querían exponer esta cuestión de sacar música nueva para jóvenes, hecha por jóvenes en el rock. Pero ¿por qué? Porque ahora ya no era una cuestión de que tenían miedo hacia una sociedad de jóvenes, sino que ya le podían sacar uso comercial a la música, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Desafinadas. Hoy estamos en un nuevo programa que vamos a continuar del programa pasado, que quisimos como extenderlo a este segundo programa para abarcar mejor el tema. Y el programa pasado hablamos del rock en tu idioma, en específico un poco de la historia de cómo se generó y cómo se originó el rock en México y cómo ha evolucionado, ¿no? Al menos en la percepción de estos desafinados. Entonces nos quedamos hasta la parte de justo cuando se originó este concepto del rock en tu idioma en México y es aproximadamente entre la década de los 80s y 90s. Entonces retomaremos esto para llegar hasta cómo estamos percibiendo el rock en la actualidad. Y para ello, por supuesto que están aquí los desafinados. Tenemos al Cagua. ¿Cómo andas, Cagua? Condón. Un gustazo, como siempre. Siempre diré eso, un gusto. Perfecto, muchas gracias. También está acá el Pacheco. ¿Cómo andas? ¿Qué tal la banda? Como siempre, Pacheco. Así que definimos sobre el rock. Esto va a estar chido porque ya es una cuestión que les compete ya a ustedes, ¿no? A partir de los 90s. Cuando yo hablaba de los 70s y de los 80s, ustedes ni habían nacido, así que ya es una cuestión más presencial. Y eso está chido. Perfecto, pues sí. Y por supuesto el perdido, que justo ocurría esto que decía Pacheco, ya nos va a aportar mucho más porque ya lo ha vivido más. ¿Cómo andas, perdido? No, y aparte porque ya ahora sí voy a participar, no voy a andar perdido por ahí. Sí, voy a participar. Pero pues nada, igual contento de estar aquí con ustedes platicando. Sí, entonces perdido. Perfecto, pues yo soy el Big, casi nunca me presento yo mismo, pero yo soy el Big y también Tienes razón. Ya damos por sentado que eres el Vic y ya. quien no nos ha escuchado en los otros programas, ya me conoce, ya me presento, yo Y soy el Big. todo en los podcasts, ¿no? Va a Sobre decir todo en ese los que habla aquí. podcasts. Exactamente. Bueno, pues retomando el tema, nos hemos quedado, quien escuche este programa, los invitamos a que escuche el anterior también y todos los demás, pero nos quedamos en el tema de cómo se originó el rock en México hasta por ahí de la década de los 90s, en donde existía un sello discográfico que lo denominaron rock en tu idioma y habíamos mencionado que se hacían pues una serie de recopilaciones de pues como de artistas de bandas no solamente mexicanas, también extranjeras y como que iban seleccionando ahí qué bandas pues entre que sí eran buenas, yo considero que no todas, sin embargo es también mucho la relación que tuvieran y quién encontraba esas bandas y demás. Pero fue cuando existió un surgimiento muy grande de más y más bandas, donde había mucho más oportunidad de sobresalir, sobre todo en estos géneros de rock o los subgéneros del rock.
Y yo creo que a partir de ese momento hubo mucho más auge de que las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes que empezaron a escuchar estas bandas en español, pues tuvieran esa curiosidad o esa inquietud de generar nuevos grupos, de generar nueva música y demás. Y a partir de eso creo que hablaremos en este programa en donde ya estaremos hablando de las nuevas generaciones musicales, en específico del rock en tu idioma o el rock en español, en específico lo que había sucedido aquí en México. Entonces, por ahí el Cagua ya fuera del aire andábamos hablando de que surgieron muchos festivales, por ejemplo, ¿no? De que hubo hasta concursos de bandas, y que por ahí nos va a hablar también de este tipo de concursos que había, de que había mucho más apertura sobre todo, ¿no? De dónde se podían exponer estos nuevos géneros o subgéneros del rock, e inclusive dónde podíamos disfrutar de esta música en vivo, que antes era mucho más complejo, que generalmente solo eran en los barrios, ¿no? Algo yo creo que sí también nos podría aportar el Pacheco es que había pues tocadas en las universidades, ¿no? Sobre todo en la UNAM, se generaban desde ahí mismo en las universidades las bandas, o al menos a mí sí me tocó como percibir esa parte. Y bueno, ya me callo yo y los dejo también que se desplayen con este tema, ¿no? Sí, habíamos mencionado que que hasta cierto punto, el rock ya tenía, un cierto auge, ¿no? Porque era ya un movimiento que venía desde, pues ya un tiempo atrás, ¿no? Pero a partir mencionamos en el programa pasado de los 90s, surgió este movimiento del rock en tu idioma, ¿no? Donde ya habíamos mencionado que incluíamos a varias bandas, no solo mexicanas, ¿no? Que hablaban, más bien cantaban en español. Pero a partir de ahí ya empezó como que un desarrollo más, no solo por el auge del rock, sino incluso de la difusión de la música como tal en general, ¿no? Y el rock, pues de cierta manera también aprovechó esa parte, ¿no? Y es ahí cuando tomó como que de cierta manera más popularidad, ¿no? De cierta manera, pues sí, era más popular. Y empezaron a hacerse estos proyectos donde daban a conocer nuevos proyectos musicales, ¿no? Entonces surgían las batallas de las bandas, ¿no? Que de cierta manera lo hacían con la intención de incentivar a que bandas mostraran su música y que de cierta manera tuvieran esa difusión, ¿no? Y varias bandas surgieron de ahí muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, que recuerda hay una banda que se llama Kinky, ellos me parece que igual surgieron de ese concurso de batalla de bandas, ¿era? Jumbo, por ejemplo, también. Hubieron varias bandas, algunas sí ganaron, otras no, pero de cierta manera, digamos que ese proyecto de batalla de bandas era con la intención de que hubiera esa difusión musical, ¿no? Entonces, muchas de ellas, aunque no ganaran, de cierta manera tenían cierto reconocimiento o se dieron a conocer más, ¿no? Hasta incluso que las que ganaban, ¿no? Incluso más que ellas. Pero a partir de ahí ya empezaron a surgir más proyectos musicales, ¿no? Y es cuando ya entramos ahora sí a la época de los 2000, ¿no? Que ya era como que una etapa en la que aparecieron infinidad de bandas, infinidad de géneros y de mezcla de esos géneros musicales, ¿no? Y me refiero a que obviamente ya existían ciertos géneros, pero me refiero a que varios artistas o varias bandas ya tomaron parte de esos géneros que no eran tan conocidos para hacer sus propios proyectos musicales, ¿no? No solamente hablábamos del rock, por ejemplo, ¿no? Pero que sí, de cierta manera tenía un fuerte. Ya empezaron a hacer como que otras mezclas, ¿no? E incluso iba de la par del rock, el punk, por ejemplo, ¿no? Y en los 2000 pues se hizo como que más popular el punk, ¿no? Y empezaron a surgir bandas, no sé si es considerado como un subgénero, pero por ejemplo el pop, ¿no? El rock pop, ¿no?
o el punk, punk rock, ¿no? Que eran como que más así, más fresas, por así decirlo, ¿no? Para lo que era el punk así puro, ¿no? Como tal, más agresivo y acá sí, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en los 2000 pues surgieron bandas como Panda, por ejemplo, ¿no? Que eran muy criticados. Hasta, de hecho, ellos tienen una canción que recuerdo, que no recuerdo el nombre de la canción, pero empieza con la letra de que ellos se presentan, ¿no? Hola, somos Panda y no sé qué, y empiezan a hablar de que pues ellos son casi comerciales, ¿no? Que su música la vas a escuchar porque todo el tiempo la vas a estar escuchando en el baño, en la tele y así, ¿no? Porque ya era como que parte de ese medio ya de comunicación donde pues las bandas ya estaban siendo manipuladas hasta cierto grado, ¿no? Y que sabían, bueno, al menos ellos, tengo entendido, que ya se estaban difundiendo, ¿no? De esa manera. Y sí lo tomaban así como, pues somos una banda que va a ser comercial y eso nos va a mantener, algo así dice la canción, ¿no? Y por eso de cierta manera eran como que odiados. Recuerdo que muchas veces en la calle vendían ¿cómo se les dice? Pues puro contenido acerca de la banda, pero por ejemplo en playeras, ¿no? El estampado del logo de la banda y cosas así. Pero era como si tú compraras una playera que tuviera el logo aquí de Puma o de Nike o qué sé yo, ¿no? Pero traía el logo de Panda, de la banda Panda, y mucha gente ni siquiera sabía que era del grupo, ¿no? Y así todavía se encuentran todavía, por ejemplo, sudaderas, veía muchas sudaderas, playeras, había unas como muñequeras que se ponían también. Todo era de Panda, Panda, y era como que muy comercial eso, ¿no? Pero siento que hasta cierto punto la gente no sabía, ¿no? Es como cuando compran una playera y trae ahí un letrero de que no sé, a lo mejor, dice soy tonto en inglés y ellos ni siquiera saben, ¿no? Pero la usan nomás porque es playera, ¿no? Y así pasó, por ejemplo, con ese tipo de bandas, ¿no? Pero sí empezaron a surgir más proyectos musicales que gracias al desarrollo de las comunicaciones, pues de cierta manera tuvieron como que más difusión, y eso es lo que ayudó en parte a que existieran más proyectos musicales, ¿no? Pero pues eso ya es entrando como tal a los 2000 y vamos a estar hablando pues ya de esos proyectos musicales y de lo que empezó a surgir, ¿no? De ese crecimiento de difusión más que nada, ¿no? Dentro de la música en español. Yo creo que las generaciones, ustedes son afortunados porque en la década de los 70, pues el rock fue completamente satanizado, estereotipado e incluso, y lo más grave, que fue reprimido. Entonces el desarrollo se dio de una manera muy en la subcultura, mucha calidad sí había, pero pues era una cosa que pues era hasta un delito, ¿no? Ir a una tocada de rock. Y siempre al final pues se armaba la racia y estaba cabrón. En los años 80, esta comercialización que se hizo del rock ya, en el sello que ya hablamos de Rock en tu idioma, efectivamente la crítica de los rockeros puristas, digamos, se dice que entonces el rock se descafeinó, es decir, dejó de ser el contestatario rebelde y ya se encontró en una cuestión comercial. Es realidad, pero también esa realidad dio a que después en los 90s se hicieran, ya no se viera el rock como otra cosa negativa, sino que hasta incluso de mala manera como un negocio, pues, comercial. Pero eso también ayudó a que pues muchas bandas con gran calidad pudieran darles espacios como en estos concursos de los que hablan. Entonces ya disqueras, radiodifusoras, incluso hasta canales de televisión, querían exponer esta cuestión de sacar música nueva para jóvenes, hecha por jóvenes en el rock. Pero ¿por qué? Porque ahora ya no era una cuestión de que tenían miedo hacia una sociedad de jóvenes, sino que ya le podían sacar uso comercial a la música, ¿no? Algunas bandas se alinearon, muchas de ellas, otras no, pero lo más importante es que no tardó mucho en que la gente, los jóvenes, se dieran cuenta que el rock en tu idioma era una cuestión, un rock completamente alineado y tenía lírica interesante, música interesante, había calidad como los Caifanes, pues,
pero no dejaba de ser una mera interpretación hacia el sentimiento del amor, del desamor, de una cuestión lírica, no sé, de algo que no tenga que ver de una rebeldía plena, ¿no? La gente se da cuenta, los jóvenes también, y entonces dicen, bueno, vamos a hacer rock, pero ahora no es rock descafeinado. Y empiezan a salir grupos muy interesantes, con líricas muy interesantes y contestatarias, que ya ganan incluso los concursos, como el Molotov, por ejemplo, ¿no? Molotov gana un concurso de una refresquera, creo que de la Pepsi, una cuestión así, que al final dicen esos güeyes, no, de todo modo ni nos grabaron, ni sacamos varo de por ahí para animados, es decir, siempre en la cuestión completamente comercial de las marcas, haciendo uso de estos nuevos, de nuestros nuevos grupos. Las disqueras también se modificaron. Ya se hizo una, por ejemplo, BMG, que fue la que sacó Rock en tu Idioma, ya hizo otra marca que se llamaba Discos Culebra, y ahí entonces ya firmaban a grupos del norte, por ejemplo, de Guadalajara, como La Cuca, que tenía unas líricas muy cabronas, no tenía nada que ver con lo que estaba en Rock en tu Idioma. La Cuca, Resorte también ya venía haciendo letras muy pesadas y música muy dura, pero yo creo que sí abrieron como esta cuestión de vamos a exponer a estos chavos para sacarles provecho en la cuestión comercial, pero yo creo que la calidad sobrepasaba incluso más a ello, ¿no? Y eso en los mismos grupos lo vieron. El Gran Silencio, por ejemplo, llegó un momento en donde dijo, está chido que nos difundan y todo, pero pues al final nosotros queremos ser independientes, ¿no? Y después de los 90, el siguiente paso de cuando sí empiezan las disqueras a abrirle los espacios a los grupos, llegó un momento en donde también los grupos los mandan a la chingada. Santa Sabina se hizo independiente, Real de 14 igual, y entonces empezaron a trabajar sobre la autonomía, muchos grupos alineados en lo que fue un movimiento muy importante social mexicano, que fue el levantamiento zapatista de 1994. En esta cuestión de autonomía y de lo que planteaban ellos como la cuestión de la autonomía y la independencia, muchos grupos empezaron a dejar las disqueras y empezaron a trabajar de manera independiente. Incluso después, como siempre, llegó a haber un movimiento que se llamaba indie, que tenía que ver con marcas y con grupos que eran independientes, ¿no? Que no estaban alineados al sistema. Pero muy afortunados, pues, porque a partir de los 90 creo que se consolidaron grupos muy interesantes, con gran calidad, fusiones muy chidas, y como dice Cagua, no solamente en la cuestión del rock, se hicieron subgéneros más, los músicos jóvenes empezaron a tocar ska, empezaron a tocar o revivir el reggae, ¿no? El reggae mexicano, como Antidoping, Ganja, ¿no? Entonces, una gran variedad musical que pues habría que agradecer, pues, Rococó con su fusión entre rock, ska y ritmos latinos. Grandes bandas empezaron, que ahora son las que están completamente consolidadas, Café Tacuba, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo ahí me quedo en esta intervención. Sí, estuvo muy interesante. Bueno, al menos en lo personal, pues me tocó vivir justo esa etapa y a mí sí me impresiona ya haciendo un retroceso y viendo o leyéndole acerca de la historia de la música, al menos en nuestro país, que es México. Pues sí, como comenta Pacheco, sí fue toda una revolución, porque se abrieron las puertas para generar música de un montón de géneros. No me acordaba este concepto de indie que decía. Inclusive hasta lo empezaron a catalogar como hasta género musical. Pasó muy extraño, pero decían, esta es Sí. música indie. Recuerdo mucho buscar, por ejemplo, la discografía de algún grupo en estas tiendas que creo que todavía existen, que es Mixup, ¿no? Ahí es donde conseguías más como discografía original de las bandas y todo, pero ahorita me acordé porque era tanto auge de tantos ritmos fusionados, de nuevas bandas que experimentaban de un montón de cosas, que cuando tú veías en esas tiendas de discos
catalogaban mucho por género, así, aquí encuentras música de cumbia, aquí encuentras música de rock, de pop, de salsa, de tropical, de no sé qué, y que empezaron a poner no sé quién habrá inventado esto, pero de un género que le llamaron alternativo. Entonces, tú buscabas la música y todas esas bandas estaban en esto que era alternativo porque ya no sabían cómo catalogarlas de tantas fusiones que ya existían. Entonces, se empezaron a catalogar en las tiendas de discos como género alternativo porque ya no sabían cómo nombrarlas. Hoy en día ya se han ido bautizando todos esos géneros, pero justo sí hubo un tanto auge que existió este fenómeno, ¿no? E inclusive lo empezaron a llamar como un género. ¿Qué género es? Alternativo, decían, yo me acuerdo. Y sí es cierto que hubo bandas que crecieron muchísimo, pero a la par hubo muchas otras que no tuvieron como esa oportunidad o la suerte o las formas y demás. Siempre hemos hablado aquí de esta banda Panteón Rococó, que ellos iniciaron por ahí de los 90, pero había infinidad de bandas que tocaban ska junto con ellos, ¿no? Y que no trascendieron igual que esta banda. O bandas de reggae que, por ejemplo, no tienen el impacto que otro tipo de bandas mexicanas tienen, ¿no? Y que son muy buenas, aunque el género como tal quizá no es tan del agrado de tanta gente. Lo que sí es cierto es que yo creo que como también hace rato platicó Pacheco, era que la gente de las industrias discográficas pues identificó que era un gran mercado. Entonces, lo que hicieron es que, ok, esto va a vender, esto va a vender. Entonces, empezaron a agarrar esas bandas, empezaron a generar festivales. Yo recuerdo mucho que sigue en auge el Festival Vive Latino, que no sé en la historia si haya sido el primer festival como tal de rock, pero de esa magnitud yo creo que sí. Ya lo tomó esta empresa Ocesa, o sea que creo que también son parte, no sé si son parte de Televisa o no, pero ya tomó esta empresa gigante de decir vamos a meter a puras bandas de rock, ¿no? O al menos catalogadas como rock. Y ahí empezaron a generar mucho más ingresos, ¿no? Tanto las bandas como toda la industria de la música en ese género y vieron oportunidad, o al menos así yo lo veo, ¿no? Como que vieron la oportunidad de generar ingresos con ese tipo de música y a partir de eso se empezó a crecer enormemente la industria con esos géneros, ¿no? Al grado de tener ahora sí la oportunidad de que estuvieran otras bandas de rock más seguido acá en nuestro país, ¿no? Eh, porque no venían tan seguido, esa es la realidad. A partir de eso como que les metió el interés de poder traer a más bandas y además de eso se generaron infinidad de festivales. Hoy en día ahora ya hacen festival en todos lados. En todos lados yo iba a decir Guadalajara, Monterrey, pero ya en todos lados hacen festivales de rock y hay una infinidad de bandas que ya podrías meter a un festival de rock, ¿no? Hoy en día. Y mexicanas, ¿eh? O sea, de todo, ya han crecido muchísimo, pero creo que fue a partir de eso que quienes están metidos en la industria identificaron que iba a ser un buen mercado, ¿no? Yo, Creo yo- que a yo partir creo de que eso. yo creo que el Vive Latino es como un análogo, o se podría decir como una analogía para la historia del rock en México, ¿no? Porque pareciese que en un principio el origen del rock aquí en México sí que estuvo como bien marcado, o sea, las influencias y lo que se tocaba estaba bien delimitado dentro de la identidad del rock, es decir, que se podía catalogar fácilmente mediante una escucha que lo que se estaba tocando era rock, pero poco a poco eh,
fue, no digamos degenerando, pero fue como combinándose con un montón de géneros, de autóctonos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que provenían del propio México o de las propias, raíces prehispánicas o de las influencias de los pueblos, porque el ejemplo está como en todos estos grupos de ska, ¿no? Que muchos de ellos combinan sí el ska, pero también el rock y también muchos instrumentos prehispánicos y así, eh, como por ejemplo Panteón Rococó o Café Tacuba, ¿no? Y yo creo que me refería, bueno, al Vive Latino como una analogía, porque también a lo que me quiero referir es como que, pues a que México es un lugar tan heterogéneo, donde se mezclan un montón de culturas y de identidades, no se puede, como que nos resistimos a una definición concreta, ¿no? Y yo creo que por eso estas definiciones de lo alternativo, que en sí es muy ambiguo, ¿no? Porque encierra un montón de géneros. Pero es por esto, porque yo creo que en México, cuanto menos en nuestra cultura, no solamente ya de México, sino latinoamericana, se mezcla toda esta cultura occidental, europea, con con nuestras propias raíces, ¿no? Que de alguna manera no las dejamos perder o nos resistimos a eso, ¿no? A que se pierdan. Y eso se ve reflejado en las en las combinaciones musicales que hay en los géneros de música del rock, ¿no? O en los grupos de rock de nacionales e internacionales, pero latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que al final es como un poco contradictorio, ¿no? Porque hablar de puristas del rock no es una contradicción. O sea, ¿cómo un rockero va a ser un purista o un conservador, ¿no? Si no se supone que el rock era como tergiversar la música que se hacía antes, por la libertad de hacerlo y por la diversión de bailar sin ¿cómo se llama? Sin seguir los protocolos sociales y tal. O sea, yo creo que al final de cuentas es como contradecirse, decir qué es el rock en sí, ¿no? Y qué debería de tocarse y criticar a las bandas contemporáneas que se salen del género del rock para explorar otros géneros, ¿no? Y yo creo que eso mismo de explorar otros géneros refleja nuestra diversidad como latinoamericanos. Sí, además creo que el rock competía en ese entonces, desde los 90, porque no se diversificó solamente el rock, o sea, fueron todos los géneros de música, porque en ese mismo lapso de tiempo, por llamarlo así, yo recuerdo que había acá ratos, al menos en el área donde vivíamos, tocadas de grupos de cumbias, de grupos quizá también como norteños, de bandas de viento, o sea, veías cada 8 días que va a estar el Recodo, ¿no? Que va a estar los Tigres del Norte y que los Cadetes del... O sea, se empezó a diversificar, no solo en el rock, había estas boy bands o el pop, y también había un montón de conciertos que de Cabá, que de OV7, Onda Vaselina, que, o sea, Magneto, Mercurio, o sea, ese tipo de bandas también en el pop, o inclusive con algún otro género. Yo creo que fue una época en que digamos que se transformó la industria en general de la música en nuestro país y se generó muchos ingresos a partir de esos años, como que yo sentí que había muchas formas de generar ingresos porque aparte, pues eran los contextos, ¿no? Yo, o sea, les hablo de la banda El Recodo, pero pues
no se presentaban en el Auditorio Nacional, ¿no? Sino se presentaban en un llano, ahí donde encontraban y ponían un escenario y ahí generaban la tocada, ¿no? Ya hablaba hace rato de las universidades o estos movimientos de zapatistas que mencionó Pacheco, pues agarraban un espacio pues libre para donde pudieran hacer ese concierto y yo recuerdo que llevabas hasta, no me acuerdo si era un paquete de arroz, de frijol o algo así, y una cooperacha ahí muy significativa y con eso entrabas a los conciertos, ¿no? O sea, también esa oportunidad de que los jóvenes pudieran como ingresar a un concierto, digamos que voy a ponerlo así como de fácil acceso, ¿no? Y no en verte a un concierto donde cobran mucho varo, que sí existían además, ¿no? O sea, yo creo que se hicieron más foros, acondicionaron foros para generar conciertos, pero yo también veo que era esa transformación de la industria y que en algunos otros programas lo habíamos platicado, que antes el negocio era vender discos o vender reproducciones y demás. Eso ya después ya no fue negocio, sino fue negocio generar eventos y creo que también un poco eso por la transformación que pasó y por qué teníamos eventos todos los fines de semana e inclusive yo creo que ya lo apartaría como de los 2010 probablemente para acá. Ya no es nada más los fines de semana. Eran todos los días, había eventos. Todos los días, fuera lunes, martes o así, hacían eventos cuando antes eso realmente no ocurría. Empezaron con fines de semana y después se fueron ya todos los días, al menos yo recuerdo que ya existían eventos, al menos antes de la pandemia. Ahorita no sé cómo regresen, pero eso es lo que yo notaba, ¿no? Sí, fíjate, los años 90 en la sociedad mexicana, en el país entero, son un hito, marcan prácticamente la entrada de neoliberalismo en nuestro país abiertamente a través del Tratado de Libre Comercio que se firma en el 94. Eso da apertura a que efectivamente desde esa época empezaron a venir los grandes grupos que ni soñando en los años anteriores daban conciertos en México. El capital, el poder también se da cuenta de que la inversión en cuanto al entretenimiento es muy grande y a partir de todas estas cuestiones que se plantean ya pueden surgir los grandes monopolios como César, ¿no? Un capital muy importante que invierte mucha lana, invierte dinero, hay foros, ya se empiezan a construir, es decir, se liberan aranceles, viene inversión extranjera y empiezan a hacer foros muy importantes, como el Foro Sol, que se transforma, y todas estas industrias crecen mucho. Metallica creo que viene que en el 90. ¿Cuándo es la primera vez que viene, por ejemplo, Metallica? No No sé me si acuerdo es si fue en el 95, creo. 90, por ahí así. A partir te digo, y ya después pues ya y también surge que el otro lado, con lo que hablábamos en la cultura del narcocorrido, ese lado de la cultura folclórica folclórica del norte, se empieza también a empoderar y entonces ya se transforma lo que antes era para, que decían en el pueblo que era para chundos y para pueblerinos, la música regional, se convierte también en un negocio y ahora ya resulta que es una música que se vuelve de la clase alta, ¿no? Hay conciertos muy grandes de esta gente y llegan, pues no manches, llegan gente con camionetas y ya se vuelve hasta, pues no sé, ¿cómo se llama esta cuestión? Aspiracional, ¿no? La banda de aquí pues quiere tener su camioneta, ¿no? Es decir, una cuestión también cultural que pues se empoderó, pues, entonces como dices Vic, ya había la banda Machos que dejó de tocar en los pueblos, se encumbró a las grandes ciudades y se encumbró los masivos y pues no manches, la industria en todos los géneros. Bueno, en el rock urbano, pues ni qué decir, ¿no? Siempre están en la cuestión de sobreviviendo, fuera de las industrias, grandes industrias. Creo que la única
es Cintas Denver, que era el sello más aspiracional para cualquier banda mexicana del rock urbano para poder grabar un disco y promocionarse ahí en Denver. Es una empresa muy pequeña, completamente nacional y que tiene un mercado muy específico. Pero ya Sony grababa gruperos, hacía sus promociones, sus giras extensas, conjuntaban bandas, es decir, impresionante, como dices, por todos lados. Y en el aspecto del rock, también una cuestión creativa que me encantó es que en esas épocas ya en cualquier lado, en cualquier bar encontrabas una banda nueva echando chingadazos, ¿no? Haciendo rolas propias, yo creo que en ese momento era como decía lo más aspiracional para una banda indie o independiente o de garage, era llegar al Vive Latino, era como una cuestión de que no manches, ya estando ahí ya la armabas, ¿no? Un espejismo que en posterior se vio que no fue así. También lo malo de esas épocas es que las bandas eran bandas de un año, de un disco, de un Vive Latino, algo, y después se desintegraban. Si tú ves el cartel de los primeros Vives Latinos, esas bandas son bandas ahora ya consolidadas, siguen existiendo, pero ya en los Vives Latinos de 2000, cuando ya había como 3 foros y todo, hay un chorricísimo de bandas, no sé cuántas eran, 120, no sé cuántas, en todo el transcurso del festival, y si tú haces un análisis, yo creo que más de la mitad ya no existen. Es decir, tuvieron ese festival, esa presentación, grabaron un disco, ya estaban las redes sociales arriba, se conocían y ya, por ejemplo, no sé, Kawa Tropical Forever, por ejemplo, ¿existen o ya no existen? Pues yo ni los he Ellos sí, escuchado, a creo lo ellos mejor sí. no. Sí, sí existen, ¿no? Entonces, pero bueno, si ves, no sé qué difusión tienen, es decir, no hay una trascendencia más allá del que pues, toquen en un lugar para 100 personas o 50, ¿no? O que se integran a un masivo, pero de 20 bandas, ¿no? Por ejemplo. Y cambió mucho, como te digo, para bien y para mal, pero pues yo creo que se volvió también, la creatividad se volvió depredadora, haz de cuenta que había mucha calidad, muchos proyectos muy interesantes, pero no sé, al final yo creo que el conjuntar un buen grupo, mantenerlo por afinidades, por egos, porque algunos seguían tocando y no ganaban nada, las promotoras, más bien las disqueras hacían giras y al final de todos modos seguía la banda sin ganar recursos para poder subsistir, ¿no? Si tú el festival, un promotor contrata 20 bandas, a cada una le va a dar 5,000 pesos, 6,000 pesos si quieres, y la banda va a querer estar porque quiere estar en el festival, pero al final haces la cuenta de todos y no ganan, o sea, no ganan para sobrevivir y muchos se van. Grandes músicos que tienen que hacer otra cosa porque no pueden vivir de ello, ¿no? En el ambiente del rock, pero como decía, a lo mejor por ejemplo, aquí hay bares en donde está la banda local ya tocando covers y alguna rolita de ellos, pero ya está cada 8 días, ¿no? Entonces, al menos de ahí, pues, si esta banda tiene calidad, porque si la tiene, va a tener un ingreso de fin de semana, pero pues ya nada más, eso no les da para vivir. Entonces, toda la creatividad que ellos tienen se queda nada más en la representación de ese disco, de ese demo, que lo transmiten en Face y todo, pero ya no hay disquera, ya no hay nada y solamente lo que pueden vivir es de las presentaciones así, fortuitas, y esa es la gran mayoría de los músicos en el rock, porque en otros aspectos pues sí hay un poco más, por ejemplo, lo de las fiestas, lo de el folclore, ¿no? Todas estas cuestiones, pues sí, sí, esto es como ya al final empezando el nuevo siglo, después del 2000, viene pues ya el cambio tecnológico, ¿no? Que es lo que también modifica muchísimo en cuanto a las bandas y la representación del rock en México, ¿no? Sí, como dicen, pues de cierta manera, sí, muchas bandas y muchos artistas pues ya estaban de cierta manera posicionados, ¿no? Eran ya más conocidos, como decía hace rato,
por los medios de difusión, ¿no? Que tenían cierta ya popularidad por la gente, que como decías tú, Pacheco, que pues eran tomadas, ¿no? Por empresarios así, porque ya sabían que tenían muchos seguidores y empezaron a crear proyectos como los festivales que estamos mencionando, ¿no? Y ya dijimos el Vive Latino, que ese era uno de los que en su momento pues eran de los más grandes, ¿no? Hasta ahorita pues sigue siéndolo, ¿no? Pero ya no es el único festival que hacen, ¿no? Ya hay infinidad de festivales que hacen en varias partes del país, ¿no? En las grandes ciudades que están del mismo tamaño, hasta incluso más grandes, ¿no? Y y en un principio pues se decía que, por ejemplo, el Festival Vive Latino era de solamente rock, ¿no? Pero con el surgimiento de nuevos subgéneros y mezclas musicales, pues es como decían, ¿no? Se crearon eso que muchos consideran como géneros, ¿no? Como el indie o el alternativo, ¿no? Pues de cierta manera ya no era un festival que pertenecía solamente a la escena del rock, ¿no? Ya incluían muchas bandas y artistas que hacían pues infinidad de mezclas, ¿no? En su música, ¿no? Porque, por ejemplo, ya incluían, por ejemplo, rock, el ska, como ya hemos mencionado. No sé si había electrónica en ese entonces, cuando recién iniciaba esos festivales, ¿no? Pero, Tocaban los grupos en Nortec. Colectivo Nortec. por Ajá, ejemplo, ellos entonces también. sí tocaban ellos. Pero había ya, de cierta manera, una mezcla, ¿no? De muchas bandas que ya tocaban diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahí surgió como que un dilema, ¿no? Porque muchos se quejaban de que no, pues es un festival de rock, ¿no? Pero en sus inicios como que tal no era puro rock como tal, ¿no? Había muchas mezclas, ¿no? Entonces, ya fue considerado como el festival, ¿cómo dice? Más Cultural grande, iberoamericano, algo así. algo así, ¿no? Pero, o sea, aclaran que de Le cierta quitaron la palabra rock, ¿no? Creo. ajá, que ya no es rock como tal, puro rock, ¿no? Y entonces ya empezaron a incluir artistas que tocan géneros que ya ni siquiera incluyen el rock, ¿no? Porque muchas bandas que están dentro del indie o del alternativo, a fuerzas, bueno, la mayoría siempre incluyen el rock, ¿no? No es a lo mejor la base, o puede que sí, pero incluyen a fuerzas el rock, ¿no? Y ya, dependiendo de eso, ya mezclan otras cosas, ¿no? Pero en estos festivales ya empezaron a incluir otro tipo de géneros musicales, ¿no? Como ya mencionaban, bandas como, bueno, ha estado, por ejemplo, los Tucanes de Tijuana, ¿no? Bandas así, ¿no? Norteñas o así, ¿no? La Sonora Santanera. Ajá, pero por ejemplo, ya se versificó, ¿no? Estos festivales y empezaron a crear muchos más otros festivales porque ya era un movimiento tan grande, ¿no? Porque ya, como decían, ya no solamente el rock era lo que tenía un movimiento tan fuerte, sino otros géneros musicales, como ya decían ustedes, que la banda o cualquier otro artista, ¿no? Entonces empezaron a crear otros festivales donde ya metían igual así otros artistas u otras bandas de géneros distintos, ¿no? Que ya no eran tan clasificadas como lo que estaba fomentando este Festival Vive Latino, que era rock nada más, ¿no? Y que de cierta manera, si incluían algo más, ya era como, híjoles, ¿no? Ya todos se volaban la cabeza, como de, no puede ser, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que incluyeran este artista, esta banda, ¿no? Y empezaron a surgir otros festivales, como el que se hace en Monterrey, que es el Pal Norte, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya hay otro tipo de artistas, ¿no? Y de bandas, incluso ya vienen bandas internacionales, ¿no? A tocar aquí, ¿no? Pero hay una infinidad de festivales que ya se hacen al año, ¿no? Ahorita por la pandemia, pues ya no, ¿ah? No se hacen. Pero por ejemplo está el Vive Latino, que fue de los más fuertes y sigue siendo. Festival Pal Norte, por ejemplo. Hay otro que se llama Machaca Fest. El Corona Capital, casi la mayoría son bandas extranjeras y muy buenas, ¿no? Así internacionales. Hasta incluso se mencionaba que aquí querían hacer un festival tan Que grande en como Río, ¿no? en Brasil, ajá, Rock en Río, imagínate. Y ahí pues ha estado, por ejemplo, bandas como Metallica, que es metal, y artistas como, no sé, ¿quién te gusta? Beyoncé. Beyoncé, ándale, ¿no? Imagínate, si hubiera un Vive Latino donde incluyeras
un artista y una banda así, pues dices, no manches, en ese tiempo en el que surgía, pues se quebraban la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, no? Entonces, por eso, de cierta manera, como que siento que el Vive Latino como que hasta cierto punto estaba limitado a incluir otras bandas o otros artistas de distintos géneros, ¿no? Y por eso empezaron a surgir estos festivales, sabiendo que iban a, que digamos que el aprovechamiento de otros artistas que también tenían mucho auge, pues iba a llamar a mucha gente, ¿no? Entonces por eso empezaron a incluir estos festivales donde incluían otro tipo de bandas, otro tipo de artistas con otro tipo de géneros, ¿no? Y no solo se quedó con el hecho de hacer festivales donde sean mezclas de todo, ¿no? Sino festivales muy específicos, como por ejemplo, hay uno que se llama EDC, ¿no? Que son las siglas en español, pero que este festival, no sé de dónde sea exactamente, pero lo trajeron aquí en México, y es de pura música electrónica, ¿no? Y también se hace así un festival gigantesco, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros que no son tan grandes, pero se hacen como un festival, como una feria casi casi, que es de jazz, por ejemplo. El festival de jazz que se hace en Polanco, ese también es muy conocido y vienen artistas internacionales de jazz, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, de metal, ¿no? Eso, incluso creo que conozco más festivales de metal aquí en México que de cualquier otro festival así de, no sé, de rock o de electrónica, no sé qué. No sé, por ejemplo, de aquí, sí, el más conocido de metal es el Hell and Heaven, pero ya empezaron a crear otro que el Domination, que el Ford Fest, que el North Fest, el México Metal Fest, que el Black Metal no sé qué, y o sea, hasta muy específico ya es eso, ¿no? Uno donde Pero venía Slipknot todo el el tiempo. Yo en mis 50 años iba a ser el Pacheco Pets, pero pues, Ah, por la sí. pandemia ya no pude. Habla para el Sí. otro año. Por cierto, prepárense porque para el Pacheco Fest tienen que tocar los hijos de la caguama, ¿eh? Claro, Y el claro. antiguo B-Side. Sí, pero por ejemplo, así como lo mencionas, Pacheco, yo lo que estoy mencionando ahorita son festivales muy grandes, pero incluso ya se hacen festivales que no son tan grandes, pero incluyen muchas bandas y que son bandas nacionales, hasta incluso son virtuales. Por eso digo que conozco mucho más festivales, porque estos son los más masivos, por así decirlo, ¿no? Pero empiezan a hacer, no sé quién sea el encargado de hacer estos proyectos, de hacer festivales, pero ya hacen festivales más pequeños, por así decirlo, en donde ya El último que vi yo fue el Scafest, que se hizo virtual. en Texcoco, por ejemplo, ese se hace de Ajá. ska, ¿no? Incluyen también otro tipo de géneros musicales, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es muy específico, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me refiero a que hay otro tipo de festivales que ya arman las propias bandas. Ya ni siquiera, Ah, digamos que empresas grandes donde pues quieren ganar dinero, sino estos chavos que quieren difundir su música. Y ahorita con la pandemia, pues ha sido como que algo que les beneficia demasiado, ¿no? De festivales virtuales, ¿no? Y hay un montón de gente que quiere exponer su música y entre ellos mismos han creado esos propios festivales virtuales, ¿no? Y hay infinidad de bandas, hasta incluso ellos mismos no sé cómo lo han hecho, pero han contactado a bandas internacionales para que participen dentro de sus festivales, y empiezan así como de, pues apóyennos, ¿no? Pero ahorita ya son grandes, hasta incluso, no sé hasta qué punto crezcan y sean pues tan grandes como estos otros festivales que menciono, ¿no? Pero sí, o sea, ya está a tal grado, ha llegado esto en el que pues mucha gente ya invierte en esto, porque sí, como mencionábamos hace rato, pues de cierta manera ya se convierte en un negocio, ¿no? Y ya muchos géneros ya tienen un gran movimiento de gente, ¿no? Mucha popularidad. Y llega al punto en el que, por ejemplo, el rock pues ya no se vuelve así un auge, ¿no? Una potencia musical, ¿no? Como género, sino que ya otros géneros de cierta manera no solo compitieron con el rock, sino que ya están arriba, ya están posicionados, como ya mencionaban, que es la banda, por ejemplo, y el reggaetón, ¿no? Y el trap, por ejemplo, que son géneros que ahorita están bien posicionados y muchos hablan de que, porque ahorita están arriba, el rock ya está muerto, ¿no? Muchos dicen. Pero pues realmente no, simplemente dejó de ser como que el boom, ¿no? Pero aún así permanece. Pero ese es como otro Otro dilema de tema. Que justo estaría interesante saber su opinión acerca de cómo consideran ustedes la calidad de esta música, porque
sí estuvo padre esa parte de, ok, empezó a haber mucho auge de muchas bandas, existió un montón de cosas que nos permitió conocer diferentes géneros, fusiones, un montón de bandas de todos lados y demás, pero yo hablo más acerca de la calidad, ¿no? Y el gusto hacia el público, porque sí es cierto, y ya lo mencionaba Pacheco, cuántas bandas dentro de esos festivales todavía existen, para empezar, y que la gente realmente las escucha, nada más fue de, pues estuvo en ese año en tal festival, o tuvo un disco que igual le pegó y ya, ¿no? Porque hoy en día, si vas a ver como un festival, o seguramente cuando empiecen a otra vez a hacer algunos eventos, yo sigo viendo al mismo Black Sabbath de los 60s, que es el que tiene más jale, ¿no? O a los Rolling Stones, o esas bandas ya de hace mucho tiempo, y yo no veo tantas bandas que se vuelvan legendarias como esas. No sé si porque la calidad o porque el gusto de la gente o así, pero no veo ese tipo de bandas hoy en día, aunque haya muchísimas, ¿no? No sé si porque hoy en día quizá ya hay más tecnología y más facilidad de generar cosas, o a qué se deba, pero al menos en mi percepción personal creo que no veo alguna que diga, esta, ¿sabes qué? La vamos a recordar todo el tiempo, ¿no? O que de aquí a 30 años va a seguir llenando un escenario, ¿no? No sé si me explique con eso. Es que, por ejemplo, como ya mencionaba, como ya hay mucha difusión de muchas cosas en las redes sociales, y como he aprendido de gente que conoce esos temas, pues realmente los medios de comunicación ya son muy complicados. O sea, si tú quieres crear contenido de cualquier tipo, incluyendo obviamente musical, es muy complicado porque hay demasiado contenido, demasiado tráfico. Entonces, ahí puso el perdido como quien que va al baño. Ya lo quemé. Pero bueno, como mencionaba, de que... Ah, pero bueno, mencionaba que, por ejemplo, como ya hay mucho contenido en los medios de comunicación, ya es muy difícil que de cierta manera, un solo artista se vuelva muy famoso. A solo que de plano alguien que esté encargado de ese trabajo, como por ejemplo las empresas que utilizan para hacer los idols, por ejemplo, en el K-pop, solamente así es como llegan a tener como que ese auge. Pero como dices ahí, que pertenezcan a que digas, va a ser recordada o va a ser una banda legendaria, es muy complicado. Por lo mismo de que ya mucha gente, aunque no sea, digamos que, o puede que ni tan virtuosa, o que no tenga tanto dinero, ni el mejor equipo, o todo lo contrario, sí lo tenga, de cierta manera, ellos pueden hacer su propio contenido, ¿no? Como ya dije, incluso los festivales ya no se encargan las empresas grandotas de fomentar esto, sino incluso hay gente que se reúne para hacer esto, ¿no? Entonces yo siento que ante tanto contenido, ya es muy difícil que de cierta manera una canción sea escuchada, ¿no? Porque hay tantas cosas por escuchar, tantas cosas que se crean, que ya es complicado. Entonces, si tú esperas a que tu cancioncita que hiciste, o que cualquier banda o artista espere que pegue, pues no lo va a hacer, porque cada día se crea un montón de contenido. Entonces, ahora los artistas tienen que competir contra eso, ¿no? Entonces, de cierta manera se meten en la parte, pues sí, digital y comercial, ¿no? En la que pues prácticamente tienen que andar pagando para que entre tanto contenido, realmente su música resalga, y pues, Sobresalgan. ajá, o sea, que parezca enfrente y diga, escúchame, ¿no? No escuches a los demás, solamente así, ¿no? Pero para de cierta manera tener cierta popularidad, ¿no? Porque hay reconocimiento para ser banda legendaria, pues está muy complicado que ya haya una banda, un artista así, ¿no?
Porque sí hay, digamos, artistas muy conocidos y muy famosos, ¿no? Ahorita hay muchos, por ejemplo, de reggaetón o qué sé yo, ¿no? Pero no creo que esos artistas que sean tan conocidos realmente terminen siendo como leyendas, así como bandas que mencionabas, ¿no? De Led Zeppelin o algo así, ¿no? Yo creo que ahorita va a estar muy complicado que una banda se catalogue, ¿no? Como algo así. Pero yo siento que es por eso, por mucho contenido que hay, entonces es muy complicado ya ahorita. O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? De que pues sí Claro. puedes difundir más tu contenido, pero a la vez no puedes tener como que Esa esa... inmediatez, ¿no? De que se acaba rápido, lo que ahora llaman viral. Sí, Se vuelve viral solo un momento y ya la no eres nadie gente al otro día. es, sí, así de qué sigue, ¿no? Así de, dame otra cosa, como que la inmediatez del cómo consumir eso, ¿no? Y Ujú. creo que eso ha afectado en todo sentido la música, pero ahorita que estamos hablando como el rock en español o rock en tu idioma, creo que también se ha habido afectado por esa circunstancia que mencionas, ¿no? Entonces, inclusive en otros Pero más programas, que más que la ajá, inmediatez, yo creo que es lo que comentaba Cagua, ¿no? Que digamos como la sobreproducción de información, que también responde a digamos como una cosa ideológica que es como esta cuestión de que debemos de estar siempre con algo nuevo, ¿no? Que que sí se relaciona un poco con lo de la inmediatez, pero es como que antes, no sé, podríamos tener un libro que nos entretuviera por mucho tiempo, porque quizá era el único, la única fuente de entretenimiento que se tenía, ¿no? Pero y ahora no, constantemente se están creando productos nuevos de consumo, de entretenimiento, ¿no? Y ahí entra la música, o sea, al final de cuentas, la música ya no, ya dejó de tener su carácter ritual, su carácter artístico, y pasó a tener un carácter puramente de entretenimiento y de consumo, ¿no? O sea, es como tener música de fondo, nada más, sin realmente poner atención, nada más para rellenar el silencio, ¿no? Yo creo que muchas personas consumen la música de esa forma, o consumimos, hasta yo, de hecho, pues sí, sería hipócrita negar que yo lo hago, ¿no? Eh, yo creo que pasó de todos esos caracteres rituales, artísticos, a- a tener un carácter exclusivamente comercial y de consumo, de entretenimiento, la música. Y en ese sentido yo creo que se fue produciendo muchísima, eh, más que para, no sé, dejar una huella en la vida de las personas. Y se creó mucha música nada más con el propósito de rellenar el ruido, ¿no? Y y se produce constantemente mucha música, que es incluso hasta abrumador para una persona tener que enfrentarse a la inmensidad de bandas que existen, ¿no? O sea, si uno se interesa por algún género en particular, y se pone a investigar sobre su historia, son infinidades de bandas las que se van encontrando, ¿no? Y para escuchar cada una de ellas y ponerle atención a su trayectoria como banda, bueno, sí, e investigar un poco sobre la vida de cada integrante y tal, es muy, asfixiante, cuando tienes un montón de bandas, ¿no? Y yo creo que por eso es lo que comentaba Cagua, que al final de cuentas, eh, no, pese a que hay más posibilidad de hacer música, hay menos posibilidades de que la gente llegue a ser
leyenda o así, ¿no? Yo creo que como todos pueden hacer música, la música que se hace es muchísima como para que el público tenga el tiempo de escuchar a cada uno de ellos, ¿no? Sí, ya hay tanta diversidad que ya no sabes qué escuchar. O quedarte solo con algo, ¿no? O sea, sabes que hay mucho más. Entonces, sí es cierto, pero bueno, este, por ejemplo, este último Super Bowl que se celebró y que las industrias estadounidenses ponen a un medio tiempo musical llamado este cuate de Weekend, ¿no? Eh, en lo personal yo no lo conocía, o sea, o sea, tanta cosa que hay, tanto que encuentras que yo cuando anunciaron quién iba a estar en el medio tiempo, yo siempre me espero escuchar a alguien que es muy conocido y es muy conocido, no porque yo no lo conociera, no es que no fuera conocido, ¿no? Pero justo a mí me impresionó eso, ¿no? De no haber escuchado de él antes, si es tan conocido y se me hizo un poco extraño porque las redes sociales y todas esas situaciones que hemos hablado de los streaming, te pone eso, ¿no? Este es lo que más está escuchando la gente, esto es lo que más, y en lo personal la verdad es que no había tenido digamos, la presencia de su música en mis oídos hasta que lo vi en ese evento, ¿no? A lo que voy es cómo hay tanta diversidad que aunque sea el cuate más escuchado del mundo, aún así no llega a todos, o sea, no llega a todos los oídos y seguramente a mis oídos están llegando otras cosas. Entonces, no sé si la reflexión es una, pues eso, aunque sepas que hay tanta diversidad, tú saca lo que tengas de creatividad, que alguien te va a escuchar seguramente, ¿no? Aunque no seas el más escuchado del mundo, pienso yo. Esto que comentas, Vic, lo vi en aquella pregunta que le hacías a Perdido en el programa, no me acuerdo si era de los nuevos formatos en la música o algo así. Vi tu cara de angustia cuando decías, oye, ¿y cómo consigo la música nueva? ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Pues, Sí, ¿no? Porque yo vi así como te gusta, porque estamos desactualizados efectivamente y yo creo que es tanta la diversidad que efectivamente tus gustos se van quedando como, bueno, no sé, en los clásicos, en lo que escuchas en sí, y como decíamos, el algoritmo te lo sigue alimentando, porque como es una cuestión de que eso te gusta, pues ten esto y esto compra, ¿no? O no sé, sé parte del número que necesito para poder comercializar esta música o esta situación o esto. Entonces, consúmelo. Pero sí, a mí me pasa mucho también. Yo escucho una rola y ya no sé si es material nuevo o es un antiguo bueno, no antiguo, de los 2000. Y sí pasa. Haz de cuenta que yo pienso que es una banda nueva y no, ¿y sabes con quién me pasó? Con Perry Ellis, creo que se llama, ¿no? O no, no sé este cómo es se el llama. perfume, ¿no? El Ah, Perry sí. Ellis es el perfume. ¿Cómo se llama Eli? ¿Qué? ¿O cómo se llama Billie esta chica? Eilish. Ah, esa madre, güey. No. Ah, creo que aquí lo tengo, mira, el perfume. Chanel, ¿no? Ah, Ah, sí, es cierto, Perry Man. Aquí está. Ah, Con razón lo tengo en la mente. Y me pasó con ella, cabrón, o sea, yo escuché una rola, más bien un video que me pareció un performance muy interesante. Yo dije, no, pues esta morrita así, creo que va empezando y le va a ir bien. Y no mames, ya era una consagrada comercial, cabrón, ¿no? Y yo sí. dije, pues apenas estoy descubriendo valores nuevos. No, ya tenía un buen, pero a mí me pareció interesante el performance de una canción en donde sangra, más bien llora sangre negra, pues, o sea, llora negro, ¿no? Entonces, sí me pasa también igual, me pasa que como Activi. Y
Pero dice, bueno, yo creo que sí siempre el ser humano está en busca de algo que sea como innovador, ¿no? Algo que siempre te quiera sorprender. Lo malo, ahora sí que de los de la vieja guardia, o que ya no es tan fácil que te sorprenda alguna cuestión, y eso se extraña, ¿no? Yo extraño haber escuchado el primer disco, el cassette, cabrón, de antes de Panteón Rococó. Yo el primer ska mexicano que escuché fue Nana Pancha. Bueno, ya había escuchado a Mano Negra, ¿no? Los Fabulosos Cadillacs, pero bueno, ska mexicano, Nana Pancha, cuando se oía potentísimo. Bueno, yo también en ese tiempo tenía que 28 años, yo creo. Entonces era una cuestión, y estas cuestiones de que te sorprendan y te peguen así de manera que digas, ah, su pinche madre, qué chingón, lamentablemente poco a poco se van perdiendo, al menos en el caso, bueno, pues es que es lógico, pues, ¿no? O sea, también, entonces eso sí se extraña, y yo siempre ando en la búsqueda de algo que me sorprenda inmediatamente, y ojalá y nadie pierda esa situación, porque te imaginas quedarte con la palabra de nosotros los adultos mayores que diríamos todo lo pasado fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor. No, pues yo Bueno, no creo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me frustro porque yo antes era de andar indagando así en internet para estar descubriendo nuevas bandas, ¿no? Hasta cierta época, por así decirlo. Porque no había tanta difusión o tanta facilidad para difundir el contenido que puede hacer cualquier banda o artista que apenas va iniciando, que de cierta manera yo me ponía a indagar y me gustaba descubrir nuevas bandas, ¿no? Que de cierta manera pues había como que hasta un cierto límite, ¿no? No había como que esa aceleración de desarrollo, ¿no? De contenido musical. Entonces yo me sentía bien porque iba descubriendo nuevas cosas, ¿no? Pero por ejemplo yo ahorita me frustro porque cuando yo quiero hacer algo así, me encuentro con infinidad de bandas y artistas que son muy buenos y que van, por ejemplo, iniciando, pero que así como inicia uno, al otro día ya casi casi inicia otro, ¿no? Entonces me siento como si yo fuera corriendo no sé, en una carretera y que mientras yo esté corriendo, cada vez me va a estar ganando el camino, ¿no? Porque no sé, o sea, hay mucho contenido que ya me frustra saber que hay otro nuevo artista al otro día, ¿no? Por decirlo de una manera, en la cual, por ejemplo, todavía no termino de asimilar el nuevo contenido cuando realmente veo ya hay algo nuevo, ¿no? Y no sé hasta qué punto ese otro artista va a tener como que un cierto crecimiento para que digas, ahora sí ya es considerado de los buenos, ¿no? Porque de repente, a pesar de que yo estoy indagando tanto en música nueva, siento que hasta cierto punto me desactualizo, ¿no? Entonces constantemente me canso y me frustro porque sé que hay algo más allá, ¿no? Y va a estar surgiendo, entonces es como si yo quisiera estar correteando eso nuevo para según yo estarme actualizando como antes yo hacía, ¿no? Pero me doy cuenta que no, y hasta cierto punto, si me quedo estancado, por así decirlo, y ya no escucho algo nuevo, me quedo como que desactualizado, ¿no? Y me siento como, no sé, supongo yo que, no sé si le pasará a Pacheco, ¿no? De que no, pues ya me siento viejo porque pues ya escucho música viejita, ¿no? Pero pues ni siquiera es vieja, o sea, simplemente es lo que escuchaste en el momento y al otro día ya hay otra cosa, ¿no? Entonces, por eso yo de repente me frustro, digo, ay, no, ya no quiero escuchar porque sé que al rato va a estar otro artista nuevo y a lo mejor ese va a pegar o qué sé yo, ¿no? O me va a pasar como ustedes, ¿no? De que ni sabía, ¿no? Que existía esto y ahora resulta que pues es muy conocido, ¿no? Porque también me ha pasado, de hecho, ¿no? De que escucho algo, de no, chis, ¿a poco esto ya lleva tiempo, ¿no? O que de ajá. repente, casi de un día a otro, ya son bien conocidos, ¿no? Y yo ni siquiera me di cuenta que horas aparecieron y se fueron. Yo cuando me puse a investigar este cuate de Weekend decía un video hace 5 años y 1000 y tantos millones de vistas y dije, o sea, ¿y cómo no llegó a mí? O sea, sí me dejó ese, pues como ese pensamiento, ¿no? De que una no necesariamente todo va a llegar a ti y la otra, pues creo que sí, esta parte que decíamos antes, ¿no? De si tú no indagas más y buscas y demás, pues no, quizá no va a llegar a ti si los algoritmos te llevan
a lo que quieren que consumas, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que ya nos estamos desviando, ya nadie está hablando del rock en español. Pero es muy interesante toda esta parte porque es como consecuencia, ¿no? Sí, pues ya se De- aterriza todo esto en todo lo que estamos mencionando, de que, pues sí, o sea, ya hay tanta difusión de contenido que de lo que estamos hablando, pues se queda ya muy atrás, ¿no? El hecho de que, pues ya la música en español, pues ya es algo, pues cotidiano, ¿no? Ya no era como que algo muy, muy innovador ni nada, ni siquiera ya los géneros, ¿no? Porque ya hasta incluso eso ya cada vez se van esparciendo y se van abriendo, ¿no? Para nuevos géneros que ya ni siquiera saben en qué clasificarlo, ¿no? Ni siquiera en las propias páginas que hablan de música, no saben ni cómo clasificar a estas nuevas bandas, ¿no? Hasta incluso, pues casi ponen toda la lista de los géneros porque pues ya utilizan todo casi casi, pero pues ya ni sabes qué onda, ¿no? Entonces como que ya hay mucha variación, hasta este punto ha llegado toda la música, ¿no? Y ya no se queda solamente en español, ya en un montón de idiomas, hasta incluso música que hablan náhuatl y así, y hay, ¿no? Y moderna y cosas así. Entonces, pues no sé, bueno, ha tenido una gran evolución, ¿no? La música. Y el rock, pues no se diga, ¿no? O sea, ya hay muchas vertientes de eso, ¿no? Entonces, pues yo opino eso, que pues, hasta este punto ha llegado, ¿no? Toda la escena, al menos como inicio del rock, hasta lo que tenemos ahorita y conocemos. pues sí, ya tengo curiosidad de qué seguirá en unos años, porque ha cambiado y evolucionado muy rápido, muy rápido. Bien, entonces pues yo creo que lo vamos a ir dejando hasta acá, para ir cerrando el programa. Llegamos hasta la evolución de la música en general, más allá del rock. eh, y creo que, como dice, ¿no? Es justo como dice Kawa, pues es que era como eh, quizá a veces inevitable que llegáramos a este punto porque esta diversidad que se da en toda la música pues incluye por supuesto al rock, ¿no? Entonces, me parece que el rock está justo en esa parte de diversidad de toda esta música que ahora se genera y que se difunde también, ¿no? Y como siempre yo he dicho, pues cada quien tiene la elección de decidir qué escucha. Entonces, tratar de no dejarse llevar por esos algoritmos que nos están implementando y diversificarse sería eso lo que, lo que yo aconsejaría, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Pues sí, entre tanto contenido, pues ya pues al menos en mi punto de vista, pues cada uno ya, al menos yo, más que si escuchar mucha música, entre tanto contenido, siento que me vuelvo más selectivo en lo que escucho. O sea, sí habrá mucho contenido y muy bueno, pero solamente como dices, Vic, pues uno mismo decide qué escuchar, ¿no? Y al menos en lo personal, pues yo trato de escoger lo que tiene más contenido de valor, ¿no? Para mí. Entonces, ya lo mencionaron en otras ocasiones, ¿no? De que hasta incluso hay artistas que mencionan todo esto que estamos hablando, ¿no? De que se quejan de esa parte y prefieren ellos ser reconocidos que de cierta manera famosos, porque esa fama pues no se alcanza, porque constantemente está apareciendo, entonces es muy, muy complicado, muy frustrante hasta para ellos, ¿no? Pero pues sí, cada uno, al menos como consumidor de música, pues hay que tener como que esa selección y cada quien es libre, ¿no? De escuchar pues lo que quiere. Entonces, pues, hay que tener cuidado también con lo que escuchamos y que pues, simplemente hay que disfrutar, ¿no? De la música, independientemente de cómo vaya avanzando. Porque no sé, por ejemplo, a mí, no sé, en un punto igual me perdí, ¿no? De que, no sé si han visto esta película de Disney de Toy Story, ¿no? En los de, van como en un aeropuerto y según están como una banda transportadora, siguen una maleta, ¿no? Y que de repente se meten como en una cortinilla como de caucho, abren y un montón de caminos, ¿no? Y de la nada así apareció. Entonces yo siento que así de repente, Se supongo yo que a siente, ¿no? muchos les ha de haber pasado, ¿no? De que sigues como que una tendencia musical, qué sé yo, como ahorita mencionas el rock en español, y de repente de un día para otro, pum, ¿no? Un montón de cosas. Entonces,
como que te desorienta, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de como que aterrizar eso, ¿no? Para que pues te vuelvas. Es el concepto que trae perdido, ¿no? Ajá, Exacto. pues sí, yo Tiene opino. tanta información que de repente dices, ¿qué pex? ¿Por dónde es, no? ¿Dónde empiezo? Pues, no, supongo que eh, sería como, pues, bueno, comentar lo que ya se ha comentado en otros programas, ¿no? Que es esto de básicamente como educar a nuestro algoritmo, ¿no? Porque cada uno tiene un algoritmo diferente de acuerdo a sus gustos propios. Pero yo creo que también hay que fomentar la cuestión de, ¿cómo se llama? Eh, la responsabilidad que tenemos como consumidores, ¿no? De saber lo que queremos consumir e informarnos del, de lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Para, pues, no sé, en algún punto y creo que esto mismo que estoy diciendo al final de cuentas es como de cierta manera negativo porque es como reforzar nuestros gustos propios y en ese mismo reforzamiento limitarnos a experimentar otros nuevos géneros, ¿no? Yo creo que hay que sí buscar lo que nos interesa, pero también estar abiertos y predispuestos a escuchar cualquier otra cosa, ¿no? Y no tener como un estigma o un tabú a la música que no necesariamente nos gusta, ¿no? Y porque tal vez dentro de toda esa música haya algo que igual valga la pena, ¿no? Y que no tenga nada que ver con nuestros gustos propios, ¿no? Y en ese sentido sería como no solamente fomentar la búsqueda de lo que nos interesa, porque sería como fomentar el desarrollo de la individualidad, sino también estar abiertos a la experiencia de externa, ¿no? Una experiencia, por ejemplo, en la que no sé, vamos en la calle y de repente escuchamos una canción puede que no sea del género que nos guste en particular, pero que por alguna cuestión nos llama la atención o nos gusta y agregarla a nuestro catálogo de canciones, ¿no? Pues no, yo creo que con eso cerraría. Vientos, Está Pacheco. bueno, pues yo cerraría también reforzando lo que dice Perdido. Eh, yo me alucino escuchando un mil veces otra vez Nasty Sex de la rola que hablábamos el programa pasado de la revolución de Emiliano Zapata. Me extasío con ese bajeo muy chingón, viéndolos a interpretar ya señores y oportunidad de escuchar una banda pues, no nueva pero pues ya que no es muy conocida que se llaman como que se iba al internet pero bueno se llaman de Nalgas unos chavos que tocan así como punk rock y disfrutar cuando ves en vivo al rock prehispánico que tocan los cogelones de aquí de Nesa. Entonces yo creo que la apertura está bien, no hay que, sobre todo los mayores, pues los jóvenes siempre van a estar buscando, eso es natural. Perfecto, pues entonces vivan la música sería el consejo. Nada más recordar antes de irnos Exacto. a las redes sociales de Charlas Desafinadas. En Facebook nos encontrarán y nos pueden ya sea escuchar en el podcast por medio de los streamings, que es Spotify, Google,
a Apple Podcast, y hay otras que la verdad es que no me acuerdo nunca de sus nombres, pero entonces andamos y vernos también en YouTube, entonces ahí andamos todo como charlas desafinadas. Pues no me queda más que despedirnos, que nos manden ahí qué otros temas les gustaría que tocáramos y sus comentarios, ¿no? Acerca de este tema. Y que ustedes cómo viven, ¿no? La música en general y el rock, en este caso que estuvimos hablando en este tema, hoy en día y como ya ustedes lo escucharon, pues nosotros lo vivimos pues un poco, digamos, tomando esta parte de la evolución, ¿no? De la tecnología y de la industria musical. Pero muchas gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo y escuchando en otro programa y nada más hasta aquí nos quedamos, ¿no? Esto fue Charlas Desafinadas y como repetimos, creo que vamos a retomar esa frase si les gusta, ¿no? De vivan la música, que sería el consejo. Se parece pues, como el eslogan de Viva la vida, de Frida Kahlo. Pero vale también, ¿no? Órale, va. Es correcto. Pues vivan la música, muchachos desafinados, Viva y la nos música. estamos viendo y escuchando en el próximo programa de Charlas Desafinadas. Pues nos vemos, cuídense. Bye.